Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Aquí andamos contando historias a la gente. Bueno, Empezamos yo, con... yo, yo hoy no voy a empezar ni siquiera con el típico chiste malo que suelo hacer para comenzar el programa. Estoy la, de una mala leche la- impresionante. Es la- que, es que la verdad, a donde mires, no te da más que motivos de vergüenza, de preocupación y de dolor, ¿no? vale. ¿Qué quieres que te cuente? Ahora vamos a explicar a los oyentes. Bien, pues empezamos por Gaza. Corredores Pues, humanitarios pues por ahí empezamos, sí. y Por ahí cosmética. empezamos bien. Vale, cosmética de Repite, guerra. repite, repite el titular, a ver. A ver, corredores humanitarios y cosmética de guerra. Le titulas tú. Así es. A ver, pues va, dale. Pues bueno, no sé si, seguro que tú sí, pero no sé cuántos de nuestros oyentes estarán al corriente de que, pues, en las últimas 24 horas, principalmente a partir de la noche del domingo, se abrió aparentemente un supuesto rayo de esperanza sobre la base de la apertura durante unas horas, durante el lunes, de un corredor humanitario en el único de los 7 pasos fronterizos no controlado por Israel, sino por Egipto, que es el paso de Rafah, ¿no? Está en el sur de la Franja de Gaza. Mm. Cuando yo hablo de cosmética de guerra es porque cuando se conocieron las condiciones en las que con tanta supuesta insistencia de Anthony Blinken, jefe supremo de la diplomacia exterior norteamericana, se habría conseguido aparentemente esa apertura del paso fronterizo, cuando allí además se agolpa toda la ayuda humanitaria que de momento tenía imposible entrar en la Franja de Gaza, es decir, cuando se supo que en todo caso la salida estaba únicamente prevista y el corredor humanitario únicamente estaba previsto, en primer lugar, para los ciudadanos extranjeros que se encontraran en Gaza y pudieran acercarse a ese paso fronterizo, y en segundo lugar, aquellos palestinos que tuvieran doble nacionalidad de cualquier otro país, la cosa sonó a chiste, porque realmente el corredor humanitario abierto en esas condiciones por tan pocas horas, solamente para la salida de aquellos que no fueran estrictamente palestinos, y por tanto manteniendo igualmente cerrados y sin esperanza de escapar a la jaula en que se ha convertido al aire libre, a la cárcel libre que se ha convertido Palestina actualmente, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. Y por otra parte, el corto periodo de tiempo en el que se pretendía que entraran en unas condiciones horrorosas en cuanto a la destrucción de infraestructuras, carreteras, etcétera, etcétera, unos camiones de asistencia humanitaria absolutamente emergente y urgente, eh, por unas carreteras, como digo, donde los camiones de esa ayuda humanitaria ni siquiera caben, ni siquiera van a poder pasar. Pues claro, la constatación de que ese supuesto corredor humanitario no era más que una mascarada, pues todavía era más frustrante, ¿no? Para más pitorreo, resulta que después de anunciarse por las agencias de información occidentales la apertura del corredor, el acuerdo alcanzado, incluso con horario de apertura y de cierre a lo largo del día lunes, resulta que tanto el gobierno de Israel y su cúpula militar como la dirección de Hamas niegan que efectivamente se haya alcanzado ese acuerdo, y es más, de hecho, en la tarde de ayer lunes, el ejército israelí todavía seguía bombardeando el sur de Gaza, al mismo sitio a donde se supone que se le ha ordenado a la población civil del norte de Gaza, por pasar o desplazarse como zona segura. No hay ninguna zona segura en Gaza ahora mismo, ni siquiera el sur, y en consecuencia, como digo, la constatación de que los supuestos denodados esfuerzos de la diplomacia estadounidense, incluso cacareando
un inminente vuelo previsto teóricamente para mañana de Joe Biden en persona para entrevistarse con Netanyahu en Tel Aviv, pues resultan un chiste malo, un chiste asqueroso, incluso una tomadura de pelo. Tradicionalmente, cada vez que ha habido una crisis en Palestina con el gobierno israelí, el juego que han jugado los straussianos, que mandan en la sombra tanto en la Casa Blanca como en el gobierno israelí, esté quien esté, y con Netanyahu más todavía porque forma parte de ellos, lo hizo públicamente y ahora explicamos mejor quiénes son los straussianos. Cada vez que, como digo, ha habido una crisis humanitaria o de confrontación bélica en Palestina, el juego de baile, la mascarada, la cosmética por parte de la diplomacia occidental siempre ha sido la misma. Es decir, Israel jugando el papel, el gobierno israelí jugando el papel de poli malo, te amenazo, te bombardeo, te destruyo, te confisco tierras, todavía más que las que tenía antes, etcétera, etcétera. Y la diplomacia estadounidense jugando el papel del poli bueno, manteniendo muchas reuniones con los agentes políticos de la zona, que si con Egipto, que si con la autoridad palestina en Cisjordania, en Siria, que si en Jordania, es decir, que si en Turquía, es decir, los países más o menos limítrofes, ¿no? Y, bueno, supuestamente arrogándose una condición de mediador, de supuesto pacificador de la zona. Ya me podéis gracias porque si no fuera por mí, Israel no se pararía en barras. Y, bueno, pues esta función de diplomacia aparente, más que otra cosa, pues continúa y continúa, mientras Israel va a lo suyo, va a lo suyo, va a lo suyo. Cuando Israel ya ha conseguido sus objetivos declarados públicamente, en este caso los han declarado públicamente, como no declarados públicamente, pues entonces sí, entonces de golpe las hostilidades militares cesan, la violencia se desactiva y Estados Unidos se proclama como gran hacedor de la paz duradera y estable junto con el Reino Unido en la zona. Esta es la dinámica permanente que se viene observando y en la que se enmarcaría todo este juego de apariencias en relación a la apertura de un corredor humanitario en el puerto, en el paso fronterizo de Rafah con Egipto, nuevamente. Los palestinos, pero no solo los palestinos, o sea, incluso en el propio Estados Unidos, la parte de la prensa estadounidense reconocen todos los signos de lo que ya vienen contando los gazatíes que tienen la oportunidad de hablar al exterior, porque recordemos que existe bloqueo informativo también, es decir, los periodistas tienen prohibido entrar desde Israel a Gaza en este momento por ningún paso fronterizo, todos los pasos fronterizos están cerrados, solamente hay un paso fronterizo que se va a abrir, si no se ha abierto ya, exclusivamente para aquellos israelíes o que tengan pasaporte israelí que se encontraran dentro de Gaza, que a verlos los hay, y es un paso por el norte de Gaza. Bueno, pues como decía, en periódicos, desde el muy pro judío Los Ángeles, el New York Times, a un periódico bastante menos judío como Los Angeles Times, en las dos costas, se hacen eco de que, bueno, pues estamos ante una nueva Nakba, o como llaman como llama el pueblo palestino, que su significado sería catástrofe, y como digo, llaman a el éxodo masivo, que incluso inspiró películas en su día, durante la guerra de 1948 en torno a la creación del Estado de Israel, en el que se calcula que 700.000 personas, 700.000 palestinos, la mayoría de población que existía antes de la guerra, huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es Israel en los meses anteriores y durante la guerra, lo que
en la que combatientes judíos pues repelieron el ataque de varios países árabes, ¿no?, para la fundación del Estado de Israel. Entonces, la estrategia era la misma que ahora. Por eso hay muchos signos evidentes de reconocer una verdadera Nakba, ¿no? Y es que pues a los palestinos se les hicieron empacar sus pertenencias, se metieron como pudieron en automóviles, en camionetas, en carretas tiradas por burros. Muchos cerraron sus puertas y se llevaron las llaves de sus casas con la esperanza de regresar después de que concluyera la guerra, algo que, por cierto, en Gaza ya no va a suceder, porque no va a haber dónde volver. El caso es que todo esto se hizo con la promesa de, y con excusa, digamos, de alivio humanitario, de que podrían regresar cuando la guerra terminara, de que se hacía por su propia seguridad. El caso es que han pasado 75 años desde 1948 aproximadamente, sí, 75 años, y nunca se les ha permitido volver. Las ciudades que quedaron vacías entonces, sin destruir, fueron renombradas, las aldeas fueron demolidas, los bosques se cubrieron con las casas en las que ahora son reservas naturales israelíes, o incluso kibbutz de los colonos, y con ello pues lo que se hizo definitivamente fue anexionarse por la fuerza territorio, que es exactamente lo que va a pasar ahora, con la misma excusa. Y es que algunos tertulianos he visto en estos últimos días diciendo que, bueno, que el problema de la presión por crisis humanitaria y desplazamiento tan asfixiante que padece la madriguera, que es Gaza, se aliviaría si alguno de los solo 6 pasos fronterizos con Israel se abriera, aunque fuera para establecer un corredor humanitario. Pero tanto entonces en la Nakba original como en esta Nakba 2 a la que parece estamos asistiendo en estos momentos en la Franja de Gaza, Israel se negó a permitir que los palestinos regresaran porque ello, decían y dicen ahora, supondría una amenaza para la mayoría judía dentro de las fronteras nacionales. Es exactamente el mismo argumento que se da ahora. Verás, Manolo, ha trascendido estos días, se ha viralizado una entrevista de un canal de televisión estadounidense al ministro de Exteriores israelí, donde el periodista, con mucho arrojo, cosa extraña en la prensa norteamericana, por lo menos a nivel televisiones, cuestionaba y ponía contra las cuerdas al ministro de Asuntos Exteriores israelí, que cuando éste afirmaba categóricamente, como si fuera un robot, que ellos no tenían realmente ningún problema con la población civil palestina y que la población civil palestina tendría todas las necesidades básicas cubiertas en el momento que jamás saliera con las manos en alto y entregara las armas. Lo cual significa condicionar o hacer responsable a la población civil palestina, en particular a la población civil gazatí, de lo que haga Hamás, que es, recordemos, una milicia, porque esa es una de las muchas falacias que habitualmente vemos en los medios de comunicación de forma constante, cuando nos están hablando todo el tiempo de guerra entre guerra entre Gaza y, esto incluso lo he llegado a escuchar aquí también en la radio, de cuando en cuando, guerra entre Gaza e Israel. No, es que Gaza no es un Estado. Gaza no tiene reconocimiento de Estado, no tiene estructuras de Estado. Gaza depende completamente de Israel. De hecho, según la ONU, el Estatuto de la ONU, Israel es potencia ocupante y por tanto le corresponde legalmente velar por la seguridad de los habitantes del territorio ocupado, cosa que, como sabemos todos, Israel lleva ignorando abiertamente desde siempre. Con la excusa precisamente la misma que cuando la primera Nakba en 1948. Es decir, con la excusa de que en Gaza, Hamás utiliza a la población civil como escudo, yo dejo morir a la población a cambio de que, o con la excusa de que está colaborando o está siendo utilizada por Hamás. Por tanto, la culpa de todo la tiene Hamás, no la tengo yo.
claro, lo que le significaba abiertamente a aquel periodista de la televisión estadounidense, de un canal, bueno, pues no tan importante como los que estamos habituados a mencionar aquí en España, tipo CNN o CBS o NBC, pero en cualquier caso de un canal de televisión abierta en Estados Unidos, era que eso que estaba este señor, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, contando en directo, era la definición exacta del castigo colectivo. Es decir, hacer pagar a toda una comunidad por el delito de unos pocos. Y que eso está expresamente prohibido en toda la legalidad internacional. Eso está expresamente prohibido, no se puede hacer. Pues bueno, da lo mismo. Lo que estamos viendo con el juego de apariencias en relación a la apertura de un corredor humanitario en Rafah, por una parte que en realidad es una pantomima, puesto que no tiene ninguna eficacia y encima está restringido exclusivamente con todo el cinismo del mundo a sacar del territorio a aquellas personas, entre otros, incluso estadounidenses, que se encuentran dentro de Gaza en este momento, por una parte. Y por otra parte, la imposibilidad de que pueda ser un conducto eficaz para pasar suministros de emergencia a la zona ocupada de Gaza, hacen que pues uno tenga que pensar, bueno, entonces ya está. O sea, quiero decir, ¿se va a consumar el genocidio? Hombre, si fuera así, alguien puede preguntar, ¿cómo es que, el ejército israelí se lo está pensando tanto para llevar a cabo su anunciada ofensiva terrestre de la que no paran de poner excusas para alargarla? Bueno, pues porque si lo hubieran hecho de entrada, eso para empezar, independientemente de que aludan al mal tiempo, que el mal tiempo no les posibilitaría contar con el apoyo de la aviación, sobre todo en el manejo de drones sobre el terreno, en los combates, casa por casa, los combates urbanos que se esperan, pues, pues más allá de esas excusas, lo cierto es verdad que si hubieran atacado desde el principio, probablemente entonces la función aparentemente diplomática de la Unión Europea, de la que hablaremos si quieres ahora, porque el papelón de Ursula von der Leyen y de la Unión Europea ha sido impresionante durante todos estos días, así como el aparente papel mediador de Estados Unidos, junto con estudiar las posibilidades de extensión del conflicto al Líbano, con lo que eso significa de entrada en juego de otros actores que van desde Irán hasta Turquía, pues hacen que en realidad más o menos todo esté dentro de un cierto guión, porque fíjate, Manolo, que hay que ver bien en qué consiste esta nueva Nakba que pretende Israel en la Franja de Gaza, haciendo retroceder u obligando a evacuar a toda la población civil al sur del río Gaza. El río Gaza parte, por así decirlo, para que no lo haya visto en el mapa, la Franja de Gaza, que está pues rodeada por el norte y por el este por el territorio de Israel actualmente y por tanto desconectada de Cisjordania. Por el oeste está rodeada, bañada por el mar Mediterráneo, ahora mismo con presencia de flota militar norteamericana, por si acaso había alguna duda. Y por el sur, pues en una franja de terreno muy pequeña con Egipto, donde está precisamente ese paso fronterizo de Rafah que hemos hablado antes, pues bueno, al norte del río, donde se supone que tiene que o va a entrar el ejército israelí y tienen que desocuparlo de manera inmediata 1.100.000 habitantes, como si fuera fácil, que esta es otra cuestión, en un país donde ya no hay gasolina, ya no hay luz, y por tanto, y las carreteras son permanentemente bombardeadas y lo único que hay son cascotes. Pues resulta que si te fijas, en la parte norte de la Franja de Gaza, no queda prácticamente un centímetro, o no quedaba hasta estos últimos bombardeos, un centímetro libre de construir. Es decir, está totalmente urbanizado.
Mientras que en la franja, en la parte sur, al sur del río Gaza, a donde se pretende que ese 1.100.000 personas que vivían, aunque fuera en condiciones maltrechas y por debajo de la pobreza, en un umbral superior al 50%, se pretende que se desplacen, solo hay 3 núcleos urbanos y el resto es puro desierto sin nada. Por ejemplo, la ciudad más poblada de la parte sur de Gaza, antes de este éxodo masivo que pretende Israel, es una ciudad que tenía 400.000 habitantes, ahora no recuerdo el nombre, lo puedo buscar. 400.000 habitantes, ahora mismo están ya en más de 1.000.000. Todo esto sin infraestructuras y bajo los bombardeos constantes. Además, para más risa macabra, durante toda la tarde de ayer lunes, como estoy contando, la aviación israelí estuvo machacando precisamente todos los accesos a la frontera con Egipto en el paso de Rafah, es decir, en la zona sur. Con lo cual, vamos a ver, ¿de qué me está usted hablando? Si vamos a ver, si es usted quien me está diciendo vayas al sur, vayas al sur, está filtrándose constantemente la información de que se va a abrir un paso fronterizo por el sur. Y luego resulta que, como se quejaban muchos testimonios de gazatíes, llegamos al sur y resulta que las puertas siguen cerradas, que Egipto está construyendo muros de cemento en el paso fronterizo para evitar que se les cuele nadie, y resulta que me siguen bombardeando. Entonces, ¿para qué venir al sur? Al sur, donde no hay nada, donde no hay más que desierto. Es decir, todo esto demuestra que todo es una pura operación cosmética de cara a la galería de la opinión pública bien pensante occidental, que está, bueno, pues evidentemente horrorizada o muy indignada o empatiza inicialmente con que el primero que agredió fue Hamás, y que la brutalidad con la que pues agredió Hamás pues recuerda mucho al terrorismo fanático del Estado Islámico, por los vídeos que se han difundido, etcétera, etcétera, que dan mucho miedito, por tanto, y que el Estado de Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse de el horrible crimen de los 1.200 israelíes asesinados por las milicias de Hamas. Eh, claro, este es un argumento, Manolo, en el que tenemos que entrar, porque, bueno, es constante, además con una argumentación de si estaban antes los semitas según la Biblia, quién tiene derechos ahora mismo de propiedad de los territorios y que por tanto no son territorios ocupados los que ocupan los colonos, etcétera, etcétera, unos argumentos como vamos a ver, como si los semitas, el pueblo originariamente semita que albergó Judea en la antigüedad, fuera lo mismo que el Estado sionista de Israel, impuesto a plomo, a sangre y fuego en 1948. Es decir, pues oiga, es que no tiene nada que ver, es que después de los semitas han estado 400 pueblos allí, incluidos los romanos, por ejemplo. Entonces, esta cuestión de el derecho legítimo a la defensa del pueblo de Israel, más allá de la consideración de pueblo elegido por Dios, lo cual por cierto, es un sofisma, porque en la Biblia hay que recordar que efectivamente en el Antiguo Testamento figura el pueblo de Yahvé como el pueblo elegido por Dios, hasta que precisamente la traición del pueblo de Judea hace que esa condición legítima de pueblo elegido, pues tenga que ser lavada por la presencia del Hijo de Dios en la tierra, es decir, Jesucristo, y a través de su sacrificio. Y a partir de ese momento empieza el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento los judíos ya no son el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, es que incluso a la hora de manejar la Biblia existe una tergiversación permanente para atribuir unos derechos históricos que no existen, desde luego, desde el punto de vista de la legalidad de ningún país del mundo, ni existen tampoco desde el punto de vista histórico, como estamos viendo, ni siquiera religioso, ¿no? Además de utilizar la Biblia o las escrituras del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento como
con valor histórico o de algún tipo, eso es ridículo, ¿no? Bueno, es ridículo, pero sirve para dar cobertura a toda una serie de formación de opinión pública que, por ejemplo, tiene mucha importancia en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, en donde precisamente uno de los grandes aliados ahora mismo del lobby judío en Estados Unidos, eso al que antes me he referido de los famosos straussianos, que en realidad fue una escuela de un filósofo alemán que huyó del holocausto nazi y refundó una célula sionista propiamente dicha, dispuesta a todo y sobre todo bajo el ideario de que había que introducirse en las más altas élites políticas, económicas y militares de los Estados Unidos, y que es quien ha estado siempre presente, con quien de hecho Netanyahu en 2003 firma un acuerdo de colaboración y con quienes han estado siempre presentes en toda la política de supremacismo sionista en Oriente Medio por parte de Estados Unidos. Bueno, pues como decía, los principales ahora mismo aliados en Estados Unidos de todo ese lobby judío y de toda esa panoplia de fanáticos poderosísimos son precisamente todos aquellos evangélicos ultradefensores de la Biblia, interpretándola como no solamente forma de vida, sino como legalidad aplicable en la vida común. Por lo tanto, lo que a nosotros aquí en Occidente muy graciosamente les puede parecer un libro de fantasía, me refiero a la Biblia, a otros muchos, en otras muchas partes del mundo, les parece un libro de absoluto y riguroso cumplimiento. Por lo tanto, a mí a veces, esta es otra, a mí a veces hay ciertos postulados de la izquierda de la izquierda, vamos a llamar izquierda occidental, izquierda blanca, a una forma más o menos progresista de pensar, en el sentido de más proclive o favorable al respeto a las libertades individuales, al respeto de lo que llamaríamos, entre comillas, democracia plena, ¿no? Con un reparto más igualitario de la riqueza y de las condiciones no solo de trabajo, sino también de vida, etcétera, etcétera, con respeto al medio ambiente, bla, 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 bla. A mí me hace mucha gracia porque, claro, yo, pues a veces me vais a disculpar, pero yo tengo mi propia opinión. Y igual pues hay otros compañeras y compañeros que no la comparten, pero yo escuchaba ayer, por ejemplo, pues una apelación que tiene todo el sentido común de una tertuliana aquí en la tertulia del Jure Directe, que pues con todo el derecho del mundo, y yo la entiendo desde su óptica, apelaba a que, bueno, sí, muy bien, vamos a suponer que hay dos estados, el Estado palestino, por fin se cumplen las resoluciones de la ONU, y como dice Pedro Sánchez, como ha dicho la ONU, repetidamente otra vez de nuevo, tiene que darse cumplimiento definitivo y eficaz al reconocimiento de dos estados coexistiendo en paz. ¿Y para qué queremos un estado palestino, dadas las condiciones en las que viven, por ejemplo, las mujeres palestinas en Gaza? ¿Para qué queremos un estado palestino si resulta que va a estar gobernado por Hamas? Pues claro, esto es un planteamiento que está muy bien, pero es absolutamente utópico, porque para empezar, nosotros nos estamos arrogando desde aquí las condiciones que debe tener una franja de Gaza, un Estado palestino, y en concreto una franja de Gaza donde llevan sufriendo una represión brutal como mínimo desde el año 2006 y en donde es por ese motivo precisamente que las opciones más radicales, donde no hay propiamente un gobierno como tal, y se dice, bueno, pero gobierna de facto Hamás. A ver, Hamás no es la única milicia que opera en el territorio. Estamos hablando de un territorio donde lo que hay es respuestas más o menos radicales, más o menos fanatizadas, pero organizadas en torno a milicias, no a ejércitos regulares, que es una de las grandes diferencias por lo que eso no se puede hablar de guerra como tal en ningún caso, porque estamos hablando de milicias desorganizadas entre sí, que funcionan por su cuenta. Y en ese territorio, en ese terreno, en ese ámbito de radicalización como consecuencia
del sufrimiento, de la opresión durante décadas ante la ignorancia generalizada de la comunidad internacional, de la mal llamada comunidad internacional, es natural, es razonable, es lógico pensar, perdón, que igual que en Israel todos han cerrado filas y todos a una han formado un gobierno de concentración nacional, incluyendo a un antiguo, a un ex jefe del Estado Mayor israelí que forma parte destacada de la oposición a Netanyahu, del partido de la oposición a Netanyahu, pues de la misma manera, es normal, es razonable e incluso hasta es esperable que la población civil gazatí, pues de alguna manera tienda a proyectar su esperanza de protección a favor de aquellos que dentro del caos y la desorganización demuestren estar mejor organizados. Y quien ha tenido hasta ahora mayor capacidad operativa, pero desde luego ni remotamente en condiciones de poder oponer seriamente resistencia a un conflicto armado con un ejército regular, como es el ejército de Israel, que tampoco es cualquier ejército, sino el quinto más poderoso del mundo, nada más y nada menos, pues decirle nosotros o cuestionar nosotros desde aquí cómo tiene que ser un futuro Estado palestino sobre nuestros valores que consideramos universales, pues es, lo siento compañera, aunque entiendo la posición que tú expresabas ayer y la que muchos oyentes puedan compartir y pensar, pero es una nueva muestra de eurocentrismo que no se corresponde en absoluto con la realidad de lo que está sucediendo ni de lo que pueda llegar a suceder. Dicho lo cual, y sentado esta discrepancia que yo creo que debería tenerse en cuenta, es decir, el desarrollo de los hechos en la zona no se va a producir en relación a nuestros buenos deseos y la muestra más evidente es que pues hemos visto el papelón que ha hecho la Unión Europea. La muestra más evidente es que incluso Netanyahu es conocido precisamente por haber toreado hasta a 4 presidentes de los Estados Unidos para acabar haciendo lo que le diera la gana por la política de hechos consumados, mientras papá Estados Unidos le acababa extendiendo el cheque para pagar los platos rotos de los desaguisados que pudiera haber acabado cometiendo, tanto en sede del Consejo de Seguridad de la ONU como en sede económica, por lo que significa, geoestratégicamente hablando, la posición de Israel en la zona de Oriente Medio para Estados Unidos. Bueno, pues con todos esos mimbres, pues es evidente que el destino de Gaza, el destino de Cisjordania, no puede estar ni remotamente influido en lo más mínimo por lo que nosotros podamos pensar o desear desde aquí, porque sus dinámicas van en otros sentidos y desde luego, mientras estemos hablando de una situación en la cual existe una potencia ocupante, porque no lo digo yo, es que así lo dice las resoluciones de la ONU, en un territorio ocupado militarmente, donde no tienen posibilidades de formar gobierno como tal, donde no tienen posibilidades de tener una hacienda pública propia, donde no tienen posibilidades de tener un ejército propio. Dime de qué Estado estamos hablando cuando las dos cuestiones que más definen un Estado, que es tener ejército propio para poder defender tus fronteras, punto uno, y poder recaudar impuestos a tu población para poder sostener precisamente los servicios públicos, punto dos, no se dan como no se dan ni en Gaza ni en Cisjordania, recordemos, que sí, que hay elecciones, sí, pero son simulacros de elecciones. O sea, todavía en Cisjordania se podría aproximar algo más, aunque no es así desde el punto de vista de legalidad internacional, a un Estado como tal, pero en la Franja de Gaza nunca lo ha sido, nunca lo fue, y desde luego si se consuma esta Nakba a la que estamos asistiendo, mucho menos lo va a ser, ¿no? Por tanto, esta posición cerrada de Israel sobre que es que a mí me han pegado primero y esto es la ley del talión y la ley del más fuerte, pues resulta muy frustrante, Manolo, porque la misma actuación, el mismo discurso que llevan manteniendo desde 1948, y entiendo perfectamente que hay que honrar a las víctimas, sean de donde sean. Incluso a una ciudadana
española e israelí que fallece, es asesinada por las milicias de Hamás, y pongo este ejemplo porque es el más cercano, el que más de cercano puede tocar, ¿no? Pero que se encontraba en la frontera israelí con Gaza, cumpliendo el servicio militar israelí, que es obligatorio en Israel. Y en una base militar y que ella pidió ir a hacerlo. Claro, Ah, fue como el ciudadano vasco que estaba trabajando en un kibutz de colono. Vamos a ver, esto no lo sabemos, porque puedo entender que haya gente que tenga el cerebro lavado en Israel, mucha, la mayoría. Y la patria es lo primero, porque claro, cuando amenazan mi seguridad y la seguridad de mi familia, y ya se han encargado las agencias israelíes de distribuir incluso falsamente información sobre las masacres llevadas a cabo por los milicianos de Hamas, que claro, ¿con qué ánimos salen los milicianos de Hamas que entran en territorio israelí? ¿Con qué ánimo salen? Con el ánimo de que sabemos que vamos a morir, pero nos vamos a llevar por delante porque le vamos a hacer pagar a Israel todo el dolor, o por lo menos una pequeña parte del dolor, que nos han hecho pagar ellos a nosotros durante tantos años. En ese Es que esta es sentido, la cuestión que no se puede desconectar. en ese sentido, algún portavoz de Hamás o comandante de las milicias de Hamás dijo, hemos venido a haceros sentir lo que se siente en el infierno, o como lo que Así estamos es, sintiendo así nosotros. es, así es, así es. Una La- cosa muy de venganza Sí, religiosa, que no venganza. significa con todo lo que estamos diciendo que podamos simpatizar con ellos. Por eso he dicho antes, discrepo del argumento de la compañera de ayer, pero lo entiendo perfectamente, es decir, y lo respeto. Es decir, no, quiero decir, no es una cuestión de posicionarse respecto de qué odio es más legítimo. Pero sí que no se puede desconocer que existe un caldo de cultivo y un odio generalizado que se produce por una continua nakba que llega a su paroxismo desde 1948 por primera vez de manera más cercana en 2023, porque solamente hay que ver el número de muertos en comparación con crisis humanitarias anteriores como la de 2014, en donde los bombardeos pues arrojaron del orden de 1.200, 1.500 muertos en la franja de Gaza, pero esto aquí en una semana llevamos 2.500 ya, aproximadamente. Entonces, y sobre todo, que en aquellos casos la violencia se detuvo en un determinado momento después de la campaña aérea de castigo del ejército israelí, pero aquí estamos hablando ya directamente de entrar en el territorio. Es decir, ¿para qué va a entrar Israel en la franja norte, que casualmente es la edificada, en la parte norte de la franja de Gaza? Para anexionárselo claramente. Porque tengo además un río en medio que me supone una frontera natural y que me permite seguir ocupando el espacio, y a ver cómo van a sobrevivir en el desierto 1.100.000 desplazados. Si encima tampoco les dejo salir por el sur. Porque claro, Egipto dice, a mí o me das garantías de qué voy a hacer con toda esta gente o yo no los cojo. Porque bastante lío tengo yo de inestabilidad también en mi propio país, como para que encima se me metan también. A ver, es que recordemos, en la franja de Gaza, precisamente Gaza se crea como franja, justamente como territorio reserva. ¿Te acuerdas las reservas de los indios americanos cuando se firma la paz y les llevan unos territorios, lo que llaman las reservas de los indios norteamericanos, ¿no? Indios mal dicho porque no son indios. Pero bueno, sabemos todos de lo que estoy hablando, ¿verdad? Las reservas de los indios. Pues después de 1948, Gaza se crea precisamente como la reserva de los exiliados internos desplazados por la fuerza por el ejército de Israel palestinos. Los palestinos que son desplazados precisamente de la zona donde se producen las incursiones de Hamas, del pasado, de hace 10 días ya prácticamente que vamos a estar, o estamos ya casi, este territorio se crea justamente para albergar a aquellos que son desplazados, aquellos palestinos desplazados de ese territorio donde están los kibbutz, donde están las ciudades en territorio israelí cercanos a la franja de Gaza, que son echados de sus tierras y se les desplaza, se les combina estar en Gaza. Es decir, que estamos hablando de que aquí hay gente, claro, personas mayores, que aparte de la imposibilidad de desplazamiento por cuestiones físicas y materiales, está diciendo, oiga, si es que a mí ya me echaron aquí y ahora quieren que me vuelva a ir de aquí. Pero bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Que me caiga al mar? Claro, y se niegan a irse. ¿Y qué van a hacer con esa En gente? ese sentido, ha dicho Biden que cometería un grave error Israel si pretende
ocupar y anexionarse Gaza. Lo ha dicho. Ahora, Porque claro, no sé, el ya tema que, es, ¿cuál es el plan después? claro, ¿Cuál es el plan después? Bueno, me la anexiono por la fuerza como la otra vez, a sangre y fuego. Ya he eliminado a Hamas. ¿Y qué hago? ¿Creo un polvorín humanitario en una franja reducidísima de desierto con solo 3 eh, núcleos urbanos completamente desbordados, sin infraestructura para acoger a tal cantidad de gente? Que recordemos que la franja de Gaza es precisamente por las razones que he expuesto de que ya procede precisamente de un desplazamiento histórico. Era uno de los núcleos de densidad poblacional más grande, más alta del mundo. ¿Y qué hacemos? Todavía lo construimos más. Eso es una bomba de relojería, no solamente demográfica, sino de todo humanitaria, sino de todo tipo. Entonces, ¿eso cómo se sostiene? Bueno, porque claro, al final resulta que esto que era responsabilidad, mantener o garantizar como potencia ocupante el bienestar de los ciudadanos del territorio ocupado, según dice la legalidad internacional y la ONU, pues resulta que es todo lo contrario. Al final se lo acabamos pagando nosotros. La Unión Europea, 75 millones. Estados Unidos, no sé cuantísimos millones y lo que haga falta. Pues bueno, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Si Israel tuviera que pagar las consecuencias de sus destrozos, igual se lo pensaba 2 veces, ¿no? Entonces, por eso cuento, Manolo, y para no alargarlo más, que ya llevamos mucho rato hoy, que, como decía en el titular, todas estas mangarrufas de corredores humanitarios, de pega, que se venden inmediatamente como un gran logro, una gran conquista, pues que son una operación cosmética como lo ha sido toda la vida. Estados Unidos puede decir misa. Y hoy digo una cosa y mañana diré otra, exactamente lo mismo que ha hecho la Unión Europea. Ahora va von der Leyen y va la señora Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, las dos del Partido Popular Europeo, y se hacen la fotito con Netanyahu nada más empezar. Dice, no, es que era porque, claro, estábamos todos en shock por el impacto de las terribles noticias de la incursión militar de Hamas, ¿no?, en territorio israelí, y los muertos por la acción civil, pobres chicos, los que estaban en un festival de música tecno, ¿no? Y encima un festival por la paz. Y claro que sí, en Israel existe mucha gente que no está por la labor de la guerra, mm, pero existe mucha gente, pero silenciada por una maquinaria administrativa, judicial y militar, que es la génesis misma del Estado de Israel, que es un Estado desde su nacimiento creado bajo la sombra de somos un impostores en esta tierra y tenemos que defenderla con la muerte. Y por tanto es un Estado creado, educado en la doctrina de la muerte y del ejército como única institución representativa y segura. Y se ha vuelto a repetir ahora mismo. Cuando preguntan a los civiles en Israel, todos, da igual lo que votaran en su momento, te dicen lo mismo. Es decir, es que de los políticos no nos fiamos, porque los políticos son unos sinvergüenzas. Solo nos sentimos seguros gracias al ejército de Israel. Y esto no se cuestiona. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? Es verdad que la presión internacional en las calles ha tenido una cierta importancia, tal vez, entre otras cosas, para ralentizar la operación militar brutal de invasión por tierra, mar y aire de Gaza Norte por el ejército israelí. Y desde ese punto de vista, pues, hombre, la movilización popular en Occidente y en el resto de los países del mundo nunca sobra. Pero yo pienso que tiene una influencia muy relativa en el devenir de los acontecimientos, que la ralentización o espera tensa de esa invasión inminente, anunciada de hecho para el pasado sábado, si no recuerdo mal, mm, tiene mucho más que ver con la situación en la frontera norte de Israel con Cisjordania, y lo que pueda pasar allí, con la intervención hasta ahora relativamente tímida, aunque no tan tímida. Ha habido ya una evacuación de colonos en la misma zona fronteriza con Cisjordania, precisamente porque el fuego de mortero y de proyectiles lanzados por Hezbollah desde Cisjordania se ha ido incrementando conforme pasaban los días. Y creo que los cálculos relacionados con
el tipo de actuación que se pueda tener que llevar a cabo en Gaza Norte y qué consecuencia puede tener respecto a la extensión definitiva del conflicto ya directamente a las bravas a Cisjordania, es lo que está en este momento reteniendo probablemente el lanzamiento definitivo de la ofensiva, y no tanto las protestas, que como digo, nunca sobran. Y de hecho, pues esta tarde a las 7 de la tarde de hoy martes en la Plaza del Ayuntamiento hay una concentración a la que esperamos, yo voy a ver si puedo acudir también. Me gustaría mucho a ver si puedo, y mis ocupaciones profesionales ya sabéis cuáles son, me dejan, pero pues como digo, nunca sobran y habría que invitar a todos los que nos escuchan a participar en ella. Pero vamos, que la historia nos demuestra que lo que sucede por aquellas tierras tiene muy poco que ver con lo que nosotros, los ciudadanos del resto del mundo, podamos opinar o decir, y tiene mucho más que ver con intereses creados entre las élites, y en particular entre las élites más antidemocráticas y más oscuras, que podamos encontrar no solamente en el Estado de Israel, sino también en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde de hecho ya no es que prohíban actualmente con el gobierno de Rishi Sunak las manifestaciones en favor de la causa palestina, como han hecho en Francia, por ejemplo, bajo el argumento de que ha habido un atentado terrorista o supuestamente tildado de terrorista en el norte de Francia relacionado precisamente con la crisis en Gaza, sino que en el Reino Unido incluso ya están amenazando con considerar delito simplemente exhibir en público una bandera palestina, lo cual ya es el colmo de los colmos, ¿no? Esto nos demuestra cómo realmente, bueno, pues sin querer desmotivar a nadie, pero las movilizaciones ciudadanas, si bien pues tienen su aquel y siempre son necesarias, pero en este conflicto en concreto tienen una eficacia, un papel muy limitado, porque los intereses en juego son otros muy distintos, mucho más opacos y mucho más sucios, y lo han venido siendo así desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, pues vamos a terminar así. Bueno, una aclaración, si habrás tenido un lapsus cuando has dicho de Hezbollah lanzando cohetes desde Cisjordania, querías decir del Sí, Líbano. desde Cisjordania, desde el Líbano, sí, claro, porque el tema está en que tenemos por un lado Cisjordania, por otro lado la frontera norte de Israel con el Líbano, y Mm. claro, una extensión de la guerra al Líbano, ¿qué va a Hola, hacer Israel? ¿También va a salir corriendo detrás de Hezbollah y va a entrar el Líbano? ¿Cómo va a entrar, Hezbollah cómo no, va a entrar el, perdón? que no, Hezbollah está mucho más preparado, es más contundente su material No, militar. y que no estamos hablando de un territorio ocupado, estamos hablando de un Claro, país, que es Líbano, claro. que eso sí es un estado como tal. Aunque Hezbollah tampoco es el ejército regular del Líbano, No, sino es una milicia, es una milicia también. pero Pero Líbano es un Estado internacionalmente reconocido, está que tiene claro. un gobierno lícitamente reconocido y legítimamente elegido, que te gustará más, te gustará menos. De hecho, si hay una encrucijada en todo Oriente Medio, ni siquiera es Palestina, porque Palestina es, como digo, un territorio o unos territorios ocupados, sino es Líbano. Entonces, una guerra en Líbano es, vamos, o sea, si la guerra de Siria ha sido una carnicería, una guerra abierta en Líbano puede ser, como ya lo ha sido en momentos anteriores de la historia, el agabose. Sí. Esto es, yo creo, lo que más está reteniendo la ofensiva militar israelí sobre el terreno, porque claro, no se sabe lo que pueden. Que van a acabar demoliendo entero toda la urbanización de Gaza Norte, eso es obvio. Ya lo están haciendo por la vía aérea. Pero entrar a casa por casa, túnel por túnel, a sacar a los de Hamas, pues está por verse. Que lo harán, seguro, vamos, no hay ninguna duda. Pero ¿cuánto tiempo pueden tardar? Y mientras tanto, ¿qué puede pasar con Hezbollah en la frontera norte con Líbano? Claro, Ujú. ese es el quid de la cuestión. Entonces, esto es lo que están. Es decir, que mientras nosotros hablamos de unas cosas, ellos están discutiendo otras. Y Ujú. sus intereses son otros. Y lo que está en juego son otras cosas, de las que no estamos hablando. Y la mayoría de lo que sale en los medios de comunicación, la mayoría de lo que nos cuentan, son solo entretenimientos de cara a la galería, que es lo que he tratado de hablar, por eso hablaba de cosmética, desde cosmética de la guerra, desde el principio. Y en el caso del conflicto israelí-palestino, vamos, o sea, el epítome de esta cuestión, ¿no? De esta esencia de las maniobras de distracción
en tiempos de guerra, ¿no? Así que, pues lo dicho, ahí lo vamos a dejar. Sí, tenemos que acabar porque se nos fue el tiempo también. ¿Vale? Claro. Pues muy bien. Lo siento por el monotema, pero es que es un monotema que da para mucho, es muy sangrante. Yo he empezado diciendo que hoy no quería ni siquiera, y mira que yo hago chistes malos, pero no quería, no tenía ni cuerpo ni ganas para hacer chistes malos hoy. Y por tanto, pues nos hemos comido todo el tiempo con el asunto que Bueno, verdaderamente más preocupa a todo el mundo, ¿no? En este momento. ha estado interesante y vale la pena que diferentes compañeros comentéis aquí vuestro punto de vista y entre todos juntos, mezclados, que la gente que saque conclusiones, además de invitarles a que procuren leer algo más que lo que escuchan en las tertulias. Le llamaba ayer nuestro compañero Rafa Cid los ganapanes tertulianos, que muchos de ellos hablan en función del medio al que pertenecen, en algunas ocasiones, no digo siempre y todos, parece más tertulia de barra de bar que una Sí, tertulia es la voz de su amo. sí, Sin embargo, bueno, hay que decir, esta mañana, no, ¿cuándo ha sido? El lunes por la mañana, tuve, oye, también hay que poner una pica en Flandes de vez en cuando, porque es cosa rara avis, como bien dices, que en las tertulias televisivas te encuentras a alguien solvente, ¿no? Eh, a veces los hay, ¿eh? No sí voy a existe. generalizar. Y yo también estoy de acuerdo. En concreto, en la hora de la ONU, de la 1 por las mañanas, Mm. pues había un señor que lo veo pocas veces por tertulias, es verdad, ese día, que a aquellos que tú llamas ganapanes, es decir, donde se les nota demasiado que están hablando en función del medio para el que trabajan y cuál es la posición. Porque claro, en España además es que encima, y con esto ya acabamos del todo, pues si no nos vamos totalmente de tiempo, en España además encima, que no lo hemos mencionado, hay una deriva de utilización política absolutamente asquerosa, en plan de la izquierda se identifica con Palestina porque la izquierda es que, los mariflowers de la izquierda, ¿no? Lo de siempre. Y la derecha haciendo un alineamiento con Israel, con la posición de Israel, el Partido Popular obligando y exigiendo a todo el mundo. Entonces, claro, pues sus voceros me refiero a aquellos representantes de los medios de comunicación que le hacen de plataforma mediática al Partido Popular, cuando están en televisión, pues tratan de defender una posición en plan de, bueno, es que los terroristas de Hamás, pues oiga, diga usted que son terroristas, no, diga usted que son terroristas, sí, y el Estado de Israel también es terrorista, quiero decir, literalmente hablando, mucho peor aún, porque lleva haciendo toda una serie de incumplimientos con recursos de toda la comunidad internacional, pues durante 40 años, ¿no? Y entonces había un señor, no sé de qué medio era, que empezó solo con hechos, sin opiniones, a sacar datos y más datos y resoluciones y más resoluciones y más resoluciones, que claro, le tuvo que callar. Al resto de ganapanes los cayó directamente. Entonces me sorprendió mucho decir, hombre, por fin alguien riguroso que no habla con su opinión personal, sino que habla dando datos rigurosos de lo que está diciendo. Y yo, no, mire usted, que estos son hechos, o sea, y lo otro, pues son opiniones, las que usted quiera tener, ¿no? Y eso es muy poco frecuente, la verdad, de encontrárselo. Así que bueno, pues lo dicho, que ahí lo vamos a dejar y la semana que viene más. Vale, hasta entonces, que haya salud. Igualmente.